pero no, era como que se complicaba y me quedaban súper pesados, entonces lo grabo directamente acá al escritorio. Mm, pero entonces les contaba, yo lo que quiero hacer es, pues hoy es nuestra clase número 5. Pues el tema es texto, pero esperemos a ver cómo nos va, pero yo presiento que la herramienta texto la vamos a sacar muy fácil. Pues como que es muy fácil de cogerle el tiro porque uno ya como que sabe, digamos, es muy intuitiva. Tiene un par de truquitos y entonces pues yo creo que la podemos sacar rápido pues meterle el menú de efectos de una vez. Es decir, como meter la clase 5 la 6 dentro de la 5 por lo menos la primera parte. Con eso nos concentramos más en cositas de iluminación, que me parece más chévere. Sí, Mm, la sí, verdad sí. sí, sí. Entonces como que pues vemos texto y menú de efectos que son como herramientas chéveres, pero pues me parece que vale la pena más como concentrarnos en trabajar efectos de iluminación. Eh, entonces pues como que pues yo pues espero que nos rinda hoy y que podamos ver texto rápido, yo creo que en como una media horita. Y ahí le damos a menú de efectos. ¿Listo? Si les parece. Igual también, pues como siempre, si tienen dudas, pues me interrumpen. Si tienen pues algún comentario o si no queda muy claro, pues vamos con calma. Como que tampoco se afanen. Y pues digamos que pues la próxima veríamos iluminación. Ahí ya me gustaría que trajeran pues dos fotos. Digamos, por ejemplo, pues ahorita les comparto un enlace, pero por ejemplo, yo no sé, una foto de un bosque y algún otro elemento o personaje que quieran meter dentro de ese bosque, ¿sí? Como para poder hacer ese ejercicio de igualar mm, pues dos luces distintas. Ok. Pues yo tengo fotos de ejemplo, pero pues estaría chévere que ya empezáramos a trabajar con nuestras imágenes. Y pues ya eso lo haríamos con iluminación. Y pues se los pido desde ya, si tienen y si quieren hacerlo, pues igual también tengo imágenes para eso, pero estaría bueno que trajeran o que fueran consiguiendo imágenes que quieran restaurar. Pues seguramente ustedes tienen en sus álbumes o sus, no sé, familiares, tías, mamás, tendrán como fotos viejas, fotos dañadas, sí, como que uno pueda o quiera, pues como que para que valga la pena restaurarlas, sí, como esto es pues una cosa que vamos a hacer, pues para ver esas herramientas de retoque fotográfico, pues yo hago este ejercicio de restaurar una foto vieja para ver las herramientas principales. Entonces, pues desde ya, igual ahorita lo escribo en el Classroom para que lo tengan en cuenta, pero pues como ir buscando la foto y escaneándola en buena calidad. ¿Listo? ¿En qué calidad la escaneamos? En 300 está bien, 300 píxeles por pulgada o ¿A 300 color? dpi. Eh, pues yo preferiría, digamos que podemos hacer el ejercicio digamos, de retocar y de colorizar. Entonces estaría bueno que fuera en blanco y negro, como para con la Ok. misma foto hacer dos ejercicios, pero pues si es una foto a color, pues también está bien. Solo que creo que mataríamos dos pájaros de un solo tiro restaurando y colorizando una foto. Es que como son como sepias o rojas. Entonces, Pero bueno, si son sepia, pues se escanea sepia y la ponemos en blanco y negro, restauramos y después colorizamos. Sí, puede ser. ahí. Sí. Pues, estando en color se puede poner a blanco y negro fácilmente. Sí, también. Sí. Es como el ejercicio, da resultados muy bonitos, como volver esa foto, pues digamos, también como que es chévere cuando, pues yo alguna vez lo hice como de restaurar algunas fotos familiares y mostrárselas a las personas que estaban ahí, como que hay cierta, mm, pues como una cosa ahí emocional, chévere. Y también como fotos históricas, es bonito hacerlo, entonces pues para que la vayan consiguiendo. ¿Y cómo sabe que color va? Está en escala grises,
¿Cómo lo cambias de color? O sea, como, o sea, al azar con lo que tú creas o... Sí, te lo inventas. Ok. Pues sí, como que uno, digamos, por ejemplo, si es una foto histórica, pues uno busca otras fotos de referencia. eh, pero hay resultados, hay gente que, por ejemplo, no sé, como que incluso a veces lo hacemos de poner fotos, ups, poner fotos, poner a las personas de otro color, como verdes, o sí, como que, pues eso se puede hacer. Hay un artista muy chévere, ahorita se los comparto, que él coge grabados y les pone unos colores muy psicodélicos, como todos pop, y como que da unos resultados interesantes. Entonces, pues también ya depende como la intención que uno tenga. Pero sí, pues uno le toca hacer un ejercicio, es una cosa muy pictórica pues, de darle un color que no está. Porque pues es información que no está en la foto. Entonces sí hay que inventársela. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con la herramienta texto. La herramienta texto, ¿están viendo mi pantalla completa? Sí. Bien. La herramienta texto, pues yo voy a usar esta foto, pues digamos, puse esta fotografía acá de Bogotá, eh, pues pensando un poquito en lo que vamos a hacer ahora, que es trabajar con la luz. Y esta foto pues me gusta harto. Esta es una foto con licencia, pues licencia libre que está en Wikipedia y me gusta por la iluminación que tiene. Pero pues digamos en la primera parte pues podríamos incluso obviarla, o entonces la voy a apagar y voy a hacer una capa nueva que es transparente, para empezar pues a hablar de la herramienta texto. Entonces la voy a activar, la voy a bloquear y la voy a apagar otra vez. Entonces queda ahí que no le va a pasar nada. En esta capa me voy a parar, pero fíjense que la herramienta texto pues es muy particular porque pues hay varias como herramientas en Photoshop que uno al generarlas, ella crea una capa nueva. Pues la herramienta de texto es una de esas cosas, como esas herramientas, porque pues fíjense, yo me hago clic acá sobre esta T, pues que es una T con serifas, o una letra egipcia, que es una T con serifas rectas, y eh, que pues ustedes, sí, bueno, ahorita podemos ver un poquito de tipografía, pero pues las egipcias son las que más se ven a la distancia. Entonces pues la T de texto funciona muy sencillo. Si yo me mantengo acá, yo podría tener texto horizontal, que es el que conocemos normal, texto vertical, que es un texto que va hacia abajo, y en algunos casos les pueden salir estas dos que me salen aquí abajo. O sea, si no le salen aquí arriba, vamos a buscar estos tres punticos y deben salir acá. Texto horizontal, máscara de texto horizontal y máscara de texto vertical, que pues las vimos rápidamente la vez pasada. Ahorita las vamos a repasar otro poquito, pero lo que hacen son como una selección con el texto. Entonces empecemos con texto horizontal. Es la herramienta predeterminada. Si yo hago clic, dice que me sale aquí arriba eh, el formato del texto. Ese formato del texto pues vamos a tener acá que... Uy, ¿qué le pasó? Está un poco lento. Entonces el tipo de fuente tipográfica, que acá me van a salir las que yo tenga instaladas o las que vengan con el sistema. Eh, pues depende, digamos, si la familia tipográfica tiene variaciones como negrilla, itálica, etcétera, el tamaño, y estas son como unas cositas como para editar, ya las iremos viendo. La alineación, y si yo hago clic acá en esta carpetica, me sale un menú que es el que nos permite editar letra, carácter o párrafos. Ya lo iremos viendo. Entonces, pues la letra, pues de nuevo aquí tenemos igual
el tipo de fuente, su variación, pero acá tenemos un poquito de cosas más complejas, como por ejemplo el tamaño de la fuente, el tamaño del interlineado, el kerning y el interletrado y el tracking. Ya ver, iremos viendo eso más o menos. Se puede escalar horizontalmente o verticalmente, horizontal, perdón, esta y verticalmente. Y el subtexto, que ya iremos a ver. Estas son unas variaciones como hacer subíndice, versalitas, subrayada, tachada, etcétera. Entonces vamos a simplemente a poner un texto. Yo apenas ya selecciono la herramienta, selecciono pues el tipo de letra. Vamos con una letra muy sencilla, muy clásica, que va a ser pues por ejemplo, vamos con una geométrica futura. La letra futura pues es una letra geométrica sencilla, que es de una familia. Upa, 100, 100, ah. Entonces ahí puse un texto. No me fijé que el tamaño estaba muy grande. Inmediatamente la capa que yo tenía, me voy a devolver, era una capa normal. Y al yo hacer clic en la capa queda con una T. O sea que se convierte en una capa de texto. Entonces cualquier cosa que yo seleccione de esa, pues al seleccionar la capa, pues ya él va a saber que es un texto. Sin embargo, yo me tengo que parar ahí y seleccionar el texto. Si yo le doy comando A, él me selecciona todo para pues cambiar el tamaño. Yo puedo, acá lo estoy, me paro sobre la letra y hacia la izquierda lo encojo, hacia la derecha lo agrando. Sobre estas dos letricas. Como para no estar aquí cambiando. ¿Qué pasa? Y pues también depende de la versión de Photoshop. Si yo, pues, por ejemplo, me paro acá y le digo comando T de transformar, yo puedo, acá por ejemplo, esta es la versión 2019, entonces no necesito espichar Shift para que mantenga la proporción. Pero si yo presiono Shift acá, en esta versión, pues yo puedo cambiar las proporciones, como la escala horizontal y vertical, pues para deformar un poquito la letra. Esto es algo que en el diseño gráfico, pues, se recomienda no hacer, o es como una cosa que la gente no hace mucho. Pues a mí la verdad me parece pues como una ley un poco boba, porque pues para si algo es interesante en esta cosa es que uno puede hacer lo que quiera. Entonces pues depende ya del interés de cada uno, pero pues digamos que está bien también saber que eso, que las letras se pueden modificar y se les pueden hacer otras cosas. Yo voy a poner, me está haciendo mucho ruido este fondo, entonces voy a poner un fondo de colorcito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy acá, vengo acá y le digo, genéreme un color sólido. Y voy a buscar un color que no canse tanto los ojos. Tal vez un azulito. Le digo acá. Y le pongo esta capa ahí abajo. O sea, él me genera siempre si yo no le doy el texto, pues él me genera, pues, como este texto que es, pues, el lorem ipsum, que es un fragmento ahí de un texto romano en latín, pues como que se usa mucho para, digamos, para presentar textos. Cuando no se sabe qué texto va, pues él pone el lorem ipsum automáticamente como para simular un texto. Entonces, esa solo la puse haciendo clic, pero hay otras formas de poner textos. Una de ellas es, digamos, aquí ponemos clic, le damos el tamaño del se pone y a él pone el lorem ipsum. La otra forma, fíjense que él pone el tamaño y esto, pero yo voy a hacer otra capa. Entonces si digo que estoy de acuerdo,
Bueno, algo clave es que el texto siempre me va a quedar del color que está arriba. Yo puedo aquí cambiar el color. Vuelvo a la herramienta texto, pero en este caso no voy a poner así un título, sino voy a hacer una caja de texto. Entonces hago clic, no suelto hasta que la caja no esté terminada y él me rellena esa caja tipográfica, que es como un contenedor. Él sabe que él no se puede pasar de esas cosas y, eh, y me pone texto simulado. Entonces yo puedo igual cambiar el tamaño, pero pues sé que nunca se va a pasar de esa cajita. Nunca se va a salir de esos límites. Acá, por ejemplo, no me cogió el color. Entonces, ¿dónde lo puedo cambiar? La selecciono y vengo aquí arriba, al lado de la alineación, y busco el color que yo necesite. Hasta ahí, ¿qué tal? Pues Bien. 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 Una pregunta, ¿cómo en la caja tipográfica, cómo le cambió el tamaño de texto que lo cambiaba sin seleccionar la caja, ir al menú, escoger el tamaño de fuente, sino que lo aumentaba y lo reducía rápidamente? Porque no había soltado, entonces hice el tamaño de la caja Sí. y antes de soltar el clic, le cambié aquí arriba. Antes de darle enter o decirle como listo, así quiero que sea la caja, le cambié acá el tamaño. Ujú. Porque si yo ya suelto, eh, pues ya me cambia. Ya tendría que, ahí sí, otra vez volver aquí a herramienta texto, volver a la capa, seleccionarlo todo y cambiar el tamaño. Cambiar el color. Entonces, pues digamos, uno, pues depende también del interés de cada uno, pero pues acá se pueden diagramar muchas cosas, digamos, la mayoría de cosas, si son de mucho texto, pues no se diagraman aquí, porque pues vieron que no es una cosa como que te automatice los procesos tanto, para eso están otros programas. Eh, pero pues para hacer unas cosas tipográficas, pues sí, uno utilizaría más esto. O digo, unas cosas sí, como composiciones más con fuentes grandes y cosas así, pues sí, estaría bien utilizar Photoshop. ¿Qué pasa con esto? Que las letras las estamos viendo y acá se van a convertir, todavía están en capa de texto, pero después uno guarda, esto es un pixel. O sea, la letra va a ser un cuadrito de color, ¿sí? Entonces, pues hay que tener eso en cuenta siempre. Bueno, yo tengo, por ejemplo, acá, si yo le doy comando T para una transformación libre, es que si yo encojo la caja, se encoge la letra también. Y si tengo seleccionado, uepa, y encojo, no se encoge la letra, sino se encoge es la caja, el contenedor. Parece una bobada, ¿no? Como un dato ahí súper tonto, pero ya se darán cuenta que va a servir mucho. Entonces, si tengo solo la capa, encoge o agranda pues la caja, obviamente, pero proporcionalmente, o sea, mantiene el contenido de las letras igual. Pero si yo selecciono la letra y cambio o deformo la caja, el tamaño de la letra va a quedar igual, pero va a cambiar
la forma pues de su contenedor. ¿Sí? Yo sé que parece como una cosa no tan interesante, pero pues digamos, va a ser bien útil. ¿Qué más uno puede tener en cuenta con las capas? Con las capas de texto. Pues que van a funcionar igual que cualquier otra capa. Si yo vengo acá y le bajo la opacidad, pues se va a volver más opaca. Si yo le dejo la misma opacidad, pero cambio el modo de fusión, la forma de fusionarse los colores, pues va a ser distinta. ¿Sí? Y si yo por ejemplo duplico esta capa, para cambiarle el color tendría que, la selecciono, vengo aquí, cambio el color. Y ahí tengo, por ejemplo, estas cosas que a mí me parecen bien interesantes cuando empiezan a suceder pues en un diseño, en una composición tipográfica. Pues que se da, pues digamos eso, la forma de lograrlo, pues es simplemente como con pura teoría del color y como jugando. Sí, como que uno puede hacer unas cosas un poco más interesantes. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, esta capa yo podría, y acá voy a hacer una cosa, fíjense, le digo clic derecho y le voy a decir rasterizar. Yo estoy seguro que ese es el texto. Al yo rasterizarla, yo ya no puedo volver con la herramienta texto, porque si hago texto se me crea una capa nueva. Sino que ya esta capa, voy a apagar las otras, voy a prender esta capa ya no es un texto, sino son píxeles, ya es una imagen. ¿Qué desventaja tiene eso? Pues que yo no puedo, si acá era otra palabra, pues yo no la puedo cambiar. ¿Qué ventaja tengo? Pues que yo puedo manipularla como una imagen. Entonces yo puedo hacer este tipo de cosas, así como deformarla, como si fuera una imagen, como si tuviera pues como si estuviera trabajando con píxeles. Yo podría venir, esta herramienta la vimos, transformación, ¿cuál era? Bueno, esta la podemos ver la próxima, creo que es más claro sí, cuando pongamos la cosa. Pero no, mentira, sí, veámosla. Pues con esto se me hace un poquito raro, pero hagámoslo. Entonces, edición, transformar, y tenemos la herramienta, no sé cómo está en castellano, pero es como deformar, a ver, ¿cómo se llama? Se llama deformación de posición libre. Entonces esta pues funciona, igual la podemos ver la próxima cuando vayamos a poner, por ejemplo, un personaje dentro de un bosque. Le decimos deformación de posición libre, y lo que nos hace es esto, como una serie como unos triángulos. Se triangula la imagen, y si yo me paro en uno de esos puntos ya establezco como un pin, y después en otro yo puedo modificar las formas de esa. Con las letras a mí me gusta hacerlo, hay como gente que como que no le gusta mucho ese tipo de transformaciones, pues claro, también entiendo como que se vuelve un problema de legibilidad, pero pues depende de lo que estén buscando. Pero uno puede hacer unas transformaciones bien interesantes porque está transformando la forma, ¿sí? Como es una capa, es una capa ahí de píxeles, pues fíjense, yo ya no puedo volver esa T otra vez una T, sino que es una cosa ya como un píxel ahí que quedó.
Lina, ¿ibas a decir algo? No, que me parecía muy chévere. Sí, es chévere pues porque se vuelve otra cosa, como una cosa ahí rara. Ahorita que veamos el menú de filtros vamos a aplicarle más cosas a estas cositas, a estos textos. Entonces pues así funciona básicamente la herramienta texto. Yo puedo, por ejemplo, vamos a hacer otra. Estoy parado aquí, fíjense que estoy parado en esta. Si yo vengo y le digo T, uh, como a 12 puntos y voy a hacer como una cajita ahí, pequeña. Prum. Incluso le voy a bajar, que sean 10. 9. Este es mi texto. Si yo pues lo selecciono, tengo este mouse está que me saca la mano. Si yo cojo el texto y vengo a esta herramienta de acá que les decía ahorita, como esta carpetica que es el panel de carácter y de párrafo, vamos a ver pues por ejemplo que cambian estas cosas. Entonces el tipo de fuente pues ya sabemos, uno puede ponerle pues el tipo de fuente que quiera. Acá pasa algo, fíjense que si yo pongo un tipo de fuente que es más pequeña, opa, como que hay cosas que se me quedaron por fuera. Entonces, para que esto no me pase, le digo comando A, para que yo estar seguro que selecciona todo el texto de todo el texto de pues de la caja. ¿Sí? Entonces yo sé que si le doy comando A, él me va a coger todo. Entonces cambio ahí, puedo cambiar pues por ejemplo el estilo de esta fuente. Por ejemplo, hay ciertas cosas que yo quiero que estén en negrilla. Pues esto es como lo normal cuando uno hasta en Word hace este tipo de cosas, ¿no? Como este tipo de cambios pues en los textos. Pero, por ejemplo, hay algo que si yo selecciono esto, acá puedo cambiar el interletrado, que es el espacio que hay entre esas líneas, entre los renglones, digámoslo así. ¿Esta por qué no me cogió? Ahora sí. Yo puedo cambiar ese espacio. Esto pues nos da un poco de pues de pues como de posibilidades, ¿sí? Pues de diseño de diagramación. Acá podemos cambiar el espacio que hay. Pues estos son unos como el kerning y ¿cómo se llama? Pues como el kerning y la interletra, el tracking, son muy similares. Pues digamos, son ya cosas más específicas de la tipografía, pero en últimas el juego entre estos dos, entre el kerning y el tracking, nos van a cambiar el espacio entre las letras. Esto pues hay gente que lo estudia muy bien, hay como unas normas y unas leyes ahí matemáticas, geométricas sobre todo, pues que hacen que las composiciones sean agradables o no, o resulten como no tan bien. Pero pues a mí pues yo soy muy de la idea de probar y de jugar. Eh, la escala vertical y horizontal, pues fíjense, yo puedo alargar esas letras, ¿sí ven? Y espicharlas. Pues que perdí mucha legibilidad. Igual selecciono comando A para que me coja todo y pues puedo volver acá. Simplemente le digo 100% y acá igual 100. Como que no. Lo chévere de esto es que uno puede cambiar eso. Cambiar el color
Y, por ejemplo, esto los que nos va a cambiar es como la relación de la letra entre la línea base. Entonces, si yo tengo, fíjense aquí, imaginemos una línea, si yo se lo subo, pues él va a quedar arriba de esa línea base, 6 puntos arriba. Como la letra tiene 9 puntos, pues va a ser un poquito menos de su tamaño. Esto generalmente, pues yo lo dejaría en 0, pero pues depende, a veces uno quiere que quede debajo. El color y pues estos estilos. Entonces esto es para tener como todo en mayúsculas. Esto es lo que conocemos como versalitas, que deja las primeras capitales y las otras en mayúscula. Fíjense que se vuelve una cosa más como monumental, tal vez romana. Si yo selecciono alguna cosa, por ejemplo la Q, y le digo acá que sea un superíndice, o ¿cómo se llama? Superscript en español, o un subíndice, pues él me lo pone dependiendo y hace como este tipo de cositas que son, pues pueden ser interesantes. Eh, Igual pues como el resaltado o el tachado. No sé cómo se diga el tachado. El strike through. Entonces pues no todos los tipos de letra tienen todas estas opciones. La primera pues va a ser la bold, negrilla. Pero pues la mayoría sí, y se les pueden cambiar hartas cositas. Esto pues esto creo que queda más fácil, esta cosita de acá, o sea que es esto de aquí, estas opciones de acá. Nos van a cambiar como la apariencia de la letra, pero, ¿cómo decirlo? Hagámoslo un zoom, dirémoslo más bien como cuando tiene zoom. El anti-alias es como la, como la visualización de esto. Entonces yo le digo que ninguno, pues él me lo va a mostrar como los píxeles. ¿Sí? ¿Cómo iría eso en términos de píxel? Si yo le digo que lo afile, si ven que como que no puedo decir que lo difumina porque sí como que, pero sí hace más suave esa transición, pues más afilada, no se ve tan pixelado. Vamos a ver, fuerte, es un poquito más contrastado el borde, y smooth, pues como a ese sí lo difumina un poquito. Y crisp como que no sabría cómo explicarlo. Miremoslo a ver si es como que pues hace lo contrario al smooth, como que no lo vuelve borrosito, sino que lo hace como más recto. Yo siempre le dejo ninguno, pues porque también me gusta un poquito ver como esta cosa, o si no le digo sharp para poder visualizarlo como eh, o afilado, ¿sí? Como más, como que cansa también menos el ojo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de esas como herramientas? No. No por ahora. Listo. Entonces, uno pues igual, vamos acá a ver, la herramienta pues texto vertical pues va a funcionar casi que igual, pues solo que el texto no va a ser eh, horizontal, sino va a ir hacia abajo. Por orden de lectura, pues estoy seguro que ustedes han visto, por ejemplo, postes o incluso, no sé, los letreros que dicen minutos. Eh, pues están hechos así, escritos pues como que el orden de lectura realmente es una cosa que va cambiando pues de una cultura a otra. Pero pues aquí uno generalmente lee de arriba hacia abajo, ¿sí o no? De arriba hacia abajo. Hay cosas que van a variar, por ejemplo, como pues digamos, depende como uno jerarquice el texto, pues digamos, si yo pongo acá, no, quería poner uno vertical, no, perdón, horizontal.
Entonces, dependiendo de cómo uno jerarquice el texto, pues por varias cosas, por tamaño o por color, pues hay cosas que uno lee primero o lee antes, ¿sí? Como que eso pues es todo como una disciplina, pues que es que en últimas es el diseño gráfico, que es como pues cómo está viendo la gente o la tipografía o el diseño editorial, pues se encarga mucho de esas cosas, de que lee uno primero. Eh, pues hay muchas formas de jerarquizar, pero generalmente uno empieza a leer por aquí arriba y empieza a hacer esto, trup, 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 y esto es lo que lee de último, en teoría. Si yo tengo pues todo color de unos colores muy claros y esto pues un color muy vivo, pues va a ser lo primero que yo vea. Eso ya también depende pues como de un montón de cosas. Eh, pero pues la idea es que uno empieza a jerarquizar. Y pues el texto vertical pues está escrito así, de arriba hacia abajo. Entonces, di creo que muchas vueltas para decir solo eso. Entonces de arriba hacia abajo. Si uno lo escribe de abajo hacia arriba, pues no va a ser tan legible. Y pues de resto el texto vertical pues va a funcionar igual. Vamos a volver al texto horizontal, pero en este caso vamos a... Ah, bueno, y esto, me faltó, perdón, es como el modo de alineación. Yo puedo alinearlo centrado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si yo vengo aquí, estaba en carácter, ahora va a venir a párrafo, aquí me salen más opciones. Entonces, esta primera me va a justificar hacia la izquierda, pero fíjense que me deja esto. Esta no. Esta me justifica acá todo el borde. Esta me justifica todo el borde y el este acá. ¿Cuál es el problema de este tipo de justificaciones? Lo que se conoce como ríos. Si ustedes pues como que entrecierran los ojos un poquito, verán que el espacio de acá, digamos, no todos los espacios entre las palabras son los mismos. Entonces hay palabras donde hay como esto es lo que se conocen como ríos, ¿sí? Que hay unos espacios que parece una bobada, pero depende. Cojan por ejemplo, si tienen después un periódico como un diario como, yo no sé, el ADN, que es súper chambón en su diseño, tiene un poco de estos cositos. Pero si ustedes cogen un libro pues de una editorial buena, casi no va a tener este tipo de cosas, de espacios, sino que todos los espacios están muy bien pensados, porque esos pues contratan a alguien que se dedica como a diagramar esas páginas bien. ¿Qué pasa con esto? Pues que cansa mucho los ojos. Porque aquí el ojo llega, viene acá y después no sabe y entonces se cansa. O sea, son procesos como muy pequeñitos, pues uno no los percibe, pero sí cansa la lectura. Entonces, pues es clave como que ustedes, si quieren investigar de eso, les puedo poner algún PDF como que nos ayude con eso, pero pues es cositas a tener en cuenta. Esto nos da, ¿cómo es que se llama eso? A ver si me sale acá. El indentado. El indentado pues es este espacio que hay entre la caja y cómo empieza el texto. Si no tiene indentado pues empieza ahí en cero. Si tiene negativo pues empieza afuera de la caja tipográfica. Si ven que aquí viene la caja y esto empieza por fuera. Y este es el indentado de la primera letra. ¿Sí ven? Esto se usa mucho pues cuando son textos largos para que uno no pierda, o cuando hay saltos de párrafo para que uno no se pierda. Esto puede ser pues igual para un lado o para el otro. Estas cositas, digamos, son detalles bonitos, hay que pensarlos muy bien cuando uno está haciéndolo, porque a veces como que uno puede estar sacrificando legibilidad por por poner este tipo de detalles, entonces hay que usarlos como con cuidado. Voy a seleccionar esto, el Hypernate, no sé cómo se diga esto.
pues es cuando las palabras continúan y es esta rayita que queda aquí. En este caso no tenemos... Los guiones. Sí, es el guión. Sí, Entonces, el guión. si yo le doy que sí, fíjense que él me genera automáticamente el guión. Y salta acá. Pero si yo se lo quito, él no me va a generar guiones. Depende igual. Yo a veces quiero guiones, a veces no. A veces son muy difíciles de leer, a veces pues uno no los necesita. En una valla, por ejemplo, estoy seguro que ustedes no van a encontrar una valla con guiones. Pero pues sí, por ejemplo, una carta puede tenerlos, o un texto o un cuento, sí, a veces los tiene. Entonces pues también depende. Entonces, volvamos acá, esto es como un poquito texto y vamos a hacerlo. En este caso voy a hacer me dice que esto está falso. Entonces me dice que no puedo con este tipo de letra hacer eso. Entonces yo voy a buscar otra cualquiera, tal vez esto. Me paro acá. Pero es que esta tiene muchos estilos. Ya va a ser una nueva. Le voy a decir bienvenidos. Voy a seleccionar el texto y voy a venir acá. Le voy a decir que esta herramienta me va a permitir deformar el texto. Hay unos estilos predeterminados, por ejemplo, arco hacia abajo, pero fíjense que es diferente el arco, porque él llega y prum, como que traza una línea y hace el arco. Acá lo que tiene es una misma línea horizontal y prum, como que ensancha la letra hacia arriba. Quieren exploren esos, pues doble arco. Esto como que nos hace como esta, ¿cómo se llama esto? Como una cápsula ahí. Pues exploren si quieren esos estilos, pues como que hay unos que son muy útiles, pues uno ve ahora como todo el tiempo como logos que utilizan este tipo de estrategias de deformación del texto, que pues se hace como con pues él lo hace como con ciertas, como con unos algoritmos, con unas operaciones ahí, que pues pueden funcionar y pues se puede cambiar. Tiene estas barritas que nos va a permitir como hacer modificaciones a ese textico. Bueno, me paro en la capa y yo puedo modificarlo. De nuevo, la ventaja de esto pues es que yo puedo acá me paré en el la quiero dispararme en este. Yo puedo a esta letra decirle imagen, ajustes, pero no, tendría que rasterizarla. Quiero cambiar el color, bueno, cambiémoselo a esta de hola, para que no sea para que se note más ese. Bienvenidos, trup. Esta es la próxima. Pues uno puede empezar ahí a jugar. ¿Qué pasa con eso? Pues que son chéveres, pero pues muchas veces uno quisiera que ese texto pues como que se dialogara mejor con la fotografía que tenemos. Entonces ahora sí voy a apagar esto, entonces voy a apagar estas otras capas y voy a hacer una nueva. Y yo quiero que, por ejemplo, el texto esté acá. En esta montaña. En esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo esta capa, me aseguro, la tengo ahí bloqueada. Tengo una capa nueva. Y voy a venir acá a nuestra herramienta, que es la herramienta pluma, la que vimos la vez pasada. Y voy a hacer acá.
pongo un punto, pongo el otro, no suelto el clic hasta que no defina la forma bien, con Alt y pongo el otro punto. Entonces tengo esta forma, quiero que mi texto siga esto. ¿Qué voy a hacer? Pues clic acá y miren que la herramienta texto, opa, perdón, hacer un zoom, ahí. Selecciono la herramienta y miren que esta es la herramienta texto normal. Al intentar ponerla sobre un vector, sobre un dibujo, él ya me dice, ah, bueno, quiere que se ponga ahí. O sea, esa línea me va a decir dónde queremos poner el texto. Yo vuelvo y fíjense, yo ahí lo puse, ahí está, comando A, voy a hacerlo más pequeño, miren, ahí me creó el lorem ipsum, pero hay un problema, ¿no? Y es que, si venimos acá, me corrió. Tenemos estas tres figuras, yo no sé si las alcanzan, sí, ahí se alcanzan a ver, una X, un diamante y un círculo. La X es donde inicia el texto, el diamante es cuál es el medio del texto, cuál es la mitad, y el círculo es donde debe terminar. Acá el problema es que el círculo está muy pegado acá, entonces tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo voy a cambiar? Vuelvo a seleccionar esta herramienta que es la selección directa, que era la que, si ustedes recuerdan, nos permite ¿por qué no me deja? No entendí cómo así que el círculo estaba muy pegado. Fíjate la distancia que hay hay tres formas. X, se me fue mucho. Uy. X, diamante y círculo. Si quieres poner cualquier texto ahí. La X es el inicio, o donde está el inicio del texto. El círculo, el diamante es la mitad y el círculo es el fin. Entonces no me muestra un texto más allá del círculo. Entonces tendría que moverlo. Tengo que mover, pero no me está dejando. Aquí pasa algo, vamos a ver. Tengo que desplazar ese círculo para que el texto quepa más. ¿Qué está pasando aquí? O sea, para que salga más del texto. Sí, para que me salga el texto completo. No. Porque aquí me está dejando solo. Me está dejando solo el texto acá. ¿Sí ven? Que yo puedo desplazarlo, pero no me está dejando. No me está dejando como ampliar la magnitud del texto. A ver si es A. No. Es que de pronto estoy ya aquí. Está permitiendo moverlo. Pero voy a apagar esta capa que no me está dejando ver muy bien. Vamos a prender esta. A ver si se ve mejor. No entiendo por qué no me la deja mover. Vamos a ver, selección. Me está dejando mover todo en grupo. Algo, esperen, esta versión. Generalmente, ¿qué versión tienen ustedes? En la 2018 uno puede con el chip, llega y lo mueve. Pero venga, miramos. Debe saber algo.
porque así como uno puede mover, desplazarlo, uno puede mover esos punticos. Pero no, a ver si es que yo estoy haciendo algún coso mal. Porque está muy raro. Ah, ya. No. Que me está permitiendo moverlo solo. Entonces, ¿por qué no me deja? En teoría, si yo lo movía acá, se me cuadraba todo chistoso. Voy a probar haciéndolo con una forma. A ver. Con una forma ya creada, a ver si está funcionando igual. Entonces vengo aquí, voy a hacer un círculo, por ejemplo, en una capa nueva. Voy a hacer que no tenga relleno y voy a poner el texto. Entonces sobre la forma viene, uno lo puede poner acá, el texto. Fíjense que ahí me llenó de texto ya. Si agrando el tamaño, en teoría, y sí me debería dejar. Esto, pero necesito es que me dejen modificar la posición. Así me deja modificar el centro, pero vean, pero porque aquí sí. Digo que simplemente yo me deslizo entre ellos. Entonces tengo el inicio acá, el fin y el nudo por aquí. Miren que cuando me salen esas 3 rayitas, pero no me está dejando. Vamos a ver. ¿Ustedes tienen la versión 2019? No, la mía es viejita. ¿Y si te deja moverlo? La mía es la 20. Sí, Pero si te deja, por ejemplo, no solo moverlos, sino el texto. añadirle distancia acá. A mí me deja, pero no lo entiendo. A veces pongo en algún lugar específico y me permite, y lo pueda comprimir o extender y ponerlo al otro lado de la curva, pero digamos que no ha sido fácil para mí de entender. No, pero a mí tampoco. Como que en un momento se me larga y en un momento sí me salen las otras letras. Ya. Tampoco entiendo qué tengo que hacer. No, ya entendí. Es que esta gente, bueno, tremendo. Están tratando de evitar que uno haga más clics. Entonces, fíjense que está funcionando más automático. Yo estaba tratando de hacerlo con un clic de más. Entonces, vean, selecciono la herramienta texto, me paro acá y simplemente con la herramienta de esta selección directa, con esto, él me marca acá el final. ¿Sí ven? O sea, él marca, él hace el cursor se vuelve esta cosa de poner texto con una flechita. Sí, se me hace más difícil. Miren, acá marca el inicio. A mí se me hace más difícil, pero creo que es más práctico. Yo creo que ya es por costumbre. Es mejor que ustedes lo aprendan así, porque es más fácil. Entonces, cambian qué gente tan loca. Pero entiendo por qué lo hacen. Entonces, vean. Yo antes usaba la otra que sí le tocaba a uno ajustarlo, pero aquí va a ser más fácil. Si estamos en la herramienta texto, hagámoslo de nuevo, para que no nos confundamos.
tin, y tin. Entonces, yo voy a hacer una forma cualquiera. Esta no. Una forma ahí, true. ¿Cierto? Tengo mi forma ahí. Busco la herramienta texto y le voy a decir, póngame un texto en esta forma. Entonces, si yo le digo, póngalo. A volver otra vez. ¿Qué dice la forma? La borré. Entonces la tengo acá, nueva capa. Póngame un texto acá. Yo se lo voy a poner acá en la mitad. Es mejor buscar la mitad porque por esto mismo que estaban haciendo. Entonces, antes uno le daba clic. Si es una versión vieja, tú le debes dar clic como al comienzo y él hace el texto a partir de ahí. En este caso es en la mitad. Y miren que si yo vuelvo a la herramienta selección directa, si yo me voy más hacia acá, fíjense en el cursor, cómo se transforma. Él me va a decir, ah bueno, empiece desde acá. Es bien mamón. Selecciono el texto, vengo acá, le digo, ¿sí? Empiece desde acá y él se corre. Y termine más hacia acá. Miren cómo se cambia el cursor. Vengo ahí y él marca el punto donde tiene que terminar el texto. Igual acá. Le digo, quiero que empiece desde acá y termine aquí. Yo se lo puedo, si no suelto el clic, ya lo estoy entendiendo. Si no suelto el clic, miren lo que empieza a pasar. Que yo puedo empezar a acomodarlo. Hacia arriba o hacia abajo. Que empiece acá o que termine acá. Empezó, cambió de acá. Pues creo que me gusta así. No, pronto es que yo antes lo configuraba mal. Y ahora está más, pues me parece más fácil. Hagámoslo en el círculo, que creo que ya. Hacer una capa nueva. Hago una forma de un círculo. Y en este caso, digamos que yo ya sé que voy a poner. No sé. Hola, amigos. Lo voy a copiar. Pues tengo el texto copiado. Tengo el texto en el portapapeles. Voy a decir que no tenga relleno. Voy a decirle, póngame un texto aquí. Que sea este. Y con la flechita le voy a... Ay, no. Tengo que decir dónde quiero que esté. Fíjense que sin soltar el clic. Y le digo que esté arriba. O sea, aquí está arriba de la curva. Yo puedo decirle abajo. Ahí está. Arriba de la curva, abajo. Solo cambiándome de la posición del cursor. Pero sin soltar el clic. Esa va a ser la clave. Dice que él me va a decir dónde lo está poniendo. Acá, póngalo en la mitad, pero arriba. Ahí. Y me lo pone ahí. Si yo lo quiero abajo, pues le digo, póngalo abajo. Por ahí. Me gusta más así. Es de cogerle el tiro, es de cogerle la maña, pero entonces la clave es, al igual que cuando hacíamos estas dibujos con la pluma, es no soltar el clic antes de tiempo. Hagámoslo de nuevo. Entonces voy a hacer la onda. Le digo, quiero que venga acá y venga acá el texto. Y le digo bienvenidos a
busco esto y le acomodo sin soltar el clic. Quiero que esto quede acá. Es que no soltarle el clic para, pues si es más largo, pues sí. Entonces uno le dice acá, quiero que termine acá. Selecciono el texto y selecciono esto. Tengo que esperar acá hasta que el cursor cambie. Miren que ahí está. Esto me permite moverlo. El cursor con las dos flechitas. Si lo alcanzan a ver, flechita a la izquierda, flechita a la derecha. Me permite moverlo. Si yo lo pongo solo a un lado, me dice acá va a iniciar el texto. Si yo lo pongo al final, me tendría que decir dónde va a terminar. Aquí, quiero que termine ahí el texto. Hey. Bueno, como es un texto muy corto, pues se queda ahí. Entonces tendría que hacerlo manualmente, jalarlo y orientarlo. Él aquí nos va a hacer unos juegos. Fíjense que cuando sube o baja las curvas cambia el interletrado. Más largo, más corto. Pruébenla y me cuentan como qué duda tienen, porque es como es de no soltar el clic hasta que uno no tenga el texto ya. Pues bueno, se puede volver a acomodar, pero es irlo moviendo mientras movemos entonces texto, selección directa y esperar a que el cursor cambie y ahí sí se acomoda. Yo antes lo hacía diferente, pero esta forma se me está pareciendo más interesante, más fácil. ¿Qué tal? Pero como, ¿cuál es la esta? Como que se va, no se puede controlar, o simplemente no se cambia. No se puede controlar. No se puede. Digamos que es difícil de manejar. Sí. Sí. Porque a mí no me sale, o sea, a mí no me sale como de ponerlo en el centro y que él se pone, sino con desde el comienzo me toca. Pero como que a veces sí me sale el texto y se acomoda y a veces no sé. Probamos de nuevo, lo voy a hacer de nuevo sobre, me parece más fácil probarlo sobre el círculo. Pues esta vez sí podemos probar sobre la montaña, que ya le entendí. Entonces hago una capa nueva, hago el dibujo de la montaña. Y busco la herramienta texto. Digo, quiero que sean un poquito más grandes. Quiero que sea blanco. Y busco, fíjense, hasta cuando el cursor cambie y se vuelva esta cosita, ¿cierto? Y se la va a poner acá, donde yo la ponga. Y le digo Bogotá. Entonces ahí no me está saliendo, no lo estoy pudiendo ver. Entonces yo llego y busco esta herramienta que es la selección directa y empiezo a abrir o a cerrar el espacio de ese texto.
Sí, ya. Entonces, Es sí, que porque en el círculo no me sale. ya miramos. Entonces ahí yo lo puedo empezar a acomodar. La ventaja de hacerlo con esto y no de, o pues digamos, de esta forma es que yo puedo adaptarme pues a las formas que yo quiera. Si quiero cambiar acá el tamaño, por ejemplo, pues se lo cambio y el color. Y Bogotá, me quedó doble. T. Entonces de nuevo vengo acá a esta. Se lo puedo poner donde yo quisiera. Con el círculo va a funcionar igual. Pues digamos, acá por ejemplo, fíjense que está sobre la línea, ¿cierto? Tengo una línea acá, un dibujo imaginario aquí. Ups, ¿qué hice? Tengo un dibujo ahí. Si yo uso la herramienta selección directa, me muestra la línea y yo puedo bajarlo. Aquí está sobre la línea y aquí está abajo de la línea. Sobre la línea y abajo de ella. Esto, pues, ¿qué nos va a decir? Si está abajo es que el inicio está acá y el final está aquí. Esto pues, puede ser un problema ahí como espacial, pero pues básicamente nos lo pone debajo. Y por eso vamos a probarlo en el círculo, donde esta idea se vuelve un poco más clara o tal vez un poco más compleja, no sé. Creo que más clara. Entonces hacemos el círculo, busco la herramienta forma, hago el círculo, lo digo, le voy a decir como, bueno, sí, shift. Le digo que no tenga relleno. Dejémosle la línea que se muestre. Pongámosle una línea rosadita. Tengo mi círculo ahí, ¿cierto? Ahora busco la herramienta texto y espero a que el cursor se me cambie acá. Y ahí le pongo el texto que yo quiera. En este caso el texto está con este color de fuente. Yo se lo voy a poner más oscuro. Y acá le puedo poner hola, sí, bueno, etcétera. Y ya. Vuelvo a la herramienta selección directa, que es esta flechita que nos va a salir con la tecla A. Y escojo donde, pues digamos, donde quiero posicionar mi texto. Puede quedar arriba de la línea o debajo de ella. Que arriba de la línea va a quedar por fuera del círculo, debajo de la línea, dentro del círculo. Ahí va a cambiar, pues digamos, dependiendo del orden de lectura. Aquí pues tendría que ponerlo así. Si yo vengo al otro lado, empieza ahí. Empieza en el mismo sitio, pero cambia el orden de la lectura. Y yo puedo, aquí pues digamos, si me sale la flechita con los dos lugares, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, el cursor pues yo lo acomodo, ¿cierto? Y lo estoy viendo cómo se acomoda. Pero si yo quisiera, digo, quiero que empiece más hacia acá. Entonces, lo corro. Y ahí, ¿qué pasó? Se me fue. Entonces tendría que correrlo. Y fíjate que igual van a salir el inicio, que es la X, el diamante, que es la mitad, y el círculo es donde quiero que termine. Si yo quiero cerrarlo un poquito, le pongo el círculo más hacia allá. Si yo quiero que sea solo esta parte, pues tendría, ahí no me van a caber cosas. Entonces le digo comando A y selecciono el texto. Comando A y tendría que hacer un cambio en el tamaño para que quepa todo. Selección directa y vuelvo a acomodar.
Aquí de nuevo la clave va a ser no soltar el clic. A mí me pasa mucho que como que me acelero y... porque tengo algo seleccionado. Me acelero y suelto el clic muy antes. Pero fíjense, por ejemplo, en los círculos es chévere porque nos va mostrando este de acá. Fíjense, cuando yo lo acomodo, él me muestra por hasta dónde va al final. Entonces yo podría tener texto en este mismo tamaño hasta acá. Entonces yo podría cerrarle ese final. Cambiémoslo por aquí. Digo, quiero que el final sea solo acá. ¿Dónde está? Ay. No me esperé a que cambiara el cursor. Este me va a mostrar el centro, es este. Digo, por acá. Sí está cansón, pero creo que es más fácil cogerle el tiro. Es más sencillo, es como de practicarlo. Practiquémoslo, si quieren, practiquenlo sobre las formas. Ok. Sobre unas formas ya, digamos, no sé, de fotos o cosas ahí. Porque vamos a ver otra forma de poner los textos. Aquí estaba sobre la línea, pero en este caso voy a construir un hexágono. Y no lo voy a poner sobre la línea. Fíjense que el cursor no me va a cambiar acá sobre la línea. O sea, esto significa sobre la línea. O sea, como ponemos un cursor del texto con esa curvita ahí, sobre la línea. Texto normal o sobre caja, o sea, aquí tendría que ser una caja. Y texto cuando está el cursor metido. Aquí están los tres estados. Texto por fuera. Texto sobre la línea. Y texto sobre, digamos, dentro de la forma. ¿Qué significa eso de texto dentro de la forma? Pues No alcanzo a ver. ¿qué ves? Es que entonces agrandaste mucho la pantalla. No vi nada. Espera. ¿Es a ustedes que les hablan o es a mí? A mí no es. ¿Qué estás viendo? Ya, la pantalla más grande. Listo. Entonces, Bien, aquí se ve. sí. Texto por fuera. Era como para poder ver el cursor, cómo cambia. Texto por fuera es el cursor de texto dentro de una cajita de un cuadrado. Ujú. Texto sobre la línea es ese texto con una curvita ahí. O sea, ese cursor con una curvita. Y texto dentro de la forma es parecido al texto normal por fuera, pero no lo rodea un cuadrado, sino un círculo. Ese cómo cambia el vector, el cursor. Entonces al ponerlo dentro, pues yo tengo que él se va a meter en esas formas. Acá pues hay algo creo que del indentado, por eso es que queda salido. Sí, claro. Cero. Y fíjense que el texto no se sale de la forma. Se sale ahí el subrayado, pero la letra no. Aquí esto yo se lo tendría que cambiar aquí. Queda dentro de esa. Pues con esta forma, pues es un poquito complicado de ver, pero miremos, esa forma y ese tamaño. Entonces yo le doy aquí que sean letras mucho más chiquiticas. Y pego hartos textos. Aquí está, por ejemplo,
la interletra muy pequeña. Entonces miren que no se va a salir de esa forma. ¿Esto para qué puede servir? Pues mucha gente, por ejemplo, hace composiciones tipográficas como afiches rellenando como formas y esas las rellena de letras, como que hace, no sé, media cara llena de letras y etcétera. Pues hay que siempre tener cuidado, pues tener como acá, mirar el, pues el, digamos, el guión, si hay guiones, ¿dónde está aquí? Bueno, venimos. Aquí, por ejemplo, a mí no me gusta casi usar guión, pero fíjense que ahí mantiene la forma dentro del este. Tendría que, digamos, si yo quiero poner otro texto, ya no puedo usar esta misma forma. Si yo quisiera usarlo para poner más texto, pues tendría que crear una forma nueva, ¿sí? Como para rodearlo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí trin, esto, y poner este otro texto. Me voy a hacer una capa nueva. ¿Qué me pasó? Capa nueva, hago el dibujito donde quiero que venga. Texto y ahora sí. Y hasta ahí quiero que haya texto. Tiene el cierre ahí. Y pues ya depende también como uno que le quiera modificar al texto ahí. Yo sé que eso está como raro, me causa como una sorpresa, pero creo que sí es más fácil hacerlo así como está en esta versión. Tal vez es que no sé, Lina, cómo te esté saliendo, pero antes yo lo hacía con el Alt. O sea, movía con Alt el inicio y el fin. O sea, el inicio y el fin del texto. Como esto que estoy haciendo acá, solo desplazándome así, lo hacía con Alt. Aquí ya no me deja. Está muy complejo. No, yo ya lo logré con la de selección. Directa. Eso. Sí, Sí. toca practicar. Sí, y pues en general todo. Todo Photoshop es de practicar. Pero Exactamente. fíjense que pues es bien interesante pues tiene muchas funciones, ¿sí? Como que uno podría aplicar esto a muchas cosas. Aquí, por ejemplo, estas capas de formas, yo las podría apagar y queda solo el texto ahí puesto. Hay que, pues, ser muy cuidadoso como en la forma como pues cómo trabajamos con texto sobre imagen. Pues pues el problema, pues no el problema, pero uno de los grandes problemas o por lo menos de hace pues muchos años cuando empezó como este giro lingüístico, es esa relación entre imagen y palabra, mmm, pues que puede como ser compleja. Hay varios artistas que han trabajado como esa relación, hay muchas como aproximaciones como al tema incluso desde lo filosófico, desde lo sociológico. Entonces es chévere pues que uno está como que tenemos como que plásticamente puede ser muy muy interesante y conceptualmente también en cómo estamos jugando con textos e imágenes. Voy a aprovechar, yo había hecho unos textos aquí, uno todo largo, así este complejo. Le voy a cambiar acá el modo de fusión y le voy a decir normal
y voy a darle toda la opacidad para que empecemos a ver, pues digamos que los textos igual me pueden preguntar, me pueden buscar, yo voy ahorita a buscar como tal vez como en la ayuda de Photoshop o en algo, un tutorial como que nos deje eso como mucho más claro, tal vez si hay alguna cosita, como algún truco. Lina, ¿qué versión tienes como como para ver si hay algún atajo o alguna forma de configurarlo? 16, estás hablando del micrófono apagado. 16. 16, listo. Listo. Para que nos quede como más fácil. Pero pues por ahora pues ese es el principio, como hacer la forma, después buscar la herramienta texto y después con la selección directa cuadrar cómo queremos que se quede alrededor de la línea. Y si lo quiero dentro de la forma, pues me fijo que el cursor esté como el cursor de texto dentro del círculo. Voy a volver a este texto que recuerden que ya lo había rasterizado. Podemos coger otro ejemplo que puede ser el Bogotá como torcidito y le voy a decir rasterizar capa. Cuando uno rasteriza una capa, digamos, ya deja de ser texto y se va a volver imagen, píxeles. Para empezar a ver el menú de efectos, vamos a ver un par de efectos que van a ser muy útiles y después continuamos porque si digamos, después con la próxima terminamos de ver el menú de efectos. Hoy no creo que alcancemos a verlo todo, pero sí vamos a ver unos que son muy útiles. Entonces me paro aquí en Bogotá y voy a decir acá filtro, el menú, sí, de filtros. Y ahí van a ver un montón de filtros acá. Si ustedes le dicen galería de filtros, bueno, no, creo que no era tan buena idea empezar con este. Más bien hagámoslo con, sí, filtro y busquemos, hay un filtro que a mí me parece muy útil para muchas cosas y depende si se usa con la sutileza que se utilice. Vamos a ver un filtro que es este, licuar, debe estar ahí en español. El filtro licuar, pues fíjense lo que nos va a hacer. Nos abre este otro menú. ¿Están viendo la pantalla completa? Es que se me agrandó mucho. Ya, ahí, tal vez. Nos abre este otro menú que tiene acá, igual va a funcionar igual, unas herramientas. Sigo estando en Photoshop, pero una ventana nueva. Unas herramientas que, pues, fijémonos, esta lo que va a hacer es como empujar. Esto lo que va a manipular los píxeles. Los va a empujar, los va a reconstruir, a hacer más borrositos, a hacer como a curvear, a inflar o a contraer o a empujar. Vamos a cambiar el tamaño de ese pincel porque esto va a funcionar con un pincel. Si yo cambio el tamaño, fíjense que el cursor me cambia. Voy a probar, tal vez, a mí me gusta este como de inflar y contraer. Entonces, por ejemplo, este grandecito, muy grande. Cambio el tamaño del pincel. Fíjense que yo hago clic y él me empieza a inflar esos píxeles o a contraer. Aquí hay que tener en cuenta la dirección de que le estemos dando al clic, el tamaño del pincel, la densidad y como la tasa. Y por ejemplo, esto de empujar, ¿sí? Lo que va a hacer es empujarnos los píxeles, correrlos. Le va a decir ok. Fíjense que esa forma ya se distorsionó. Es otra forma de distorsionar esas formas. ¿Qué usos prácticos tiene esto en una fotografía? Entonces volvamos acá. Voy a volver a esta capa de Bogotá. Le voy a quitar el candadito. La voy a duplicar. Acá es clave duplicar la capa. Si yo no duplico la capa, el filtro, fijémonos, voy a apagar esta
y me va a parar acá. Y voy a darle un efecto, apagamos esto. Voy a darle un filtro de, otra vez, licuar. Filtro, busquémoslo, licuar. Acá no tengo solo esa letra, sino esto más grande. Yo puedo, por ejemplo, decir, qué sé yo, que la montaña se vuelva más gordita. ¿Sí ven? Depende también, obviamente, yo puedo pues irme como de exagerado y decir, bueno, quiero que Bogotá se tuerza un poco. Pues obviamente sabemos que esto no, como que la foto ya va a dejar de ser una foto, ¿cómo se dice? Como que nos represente la realidad y va a empezar a jugar o con otras cosas. Pero pues sí nos va a permitir hacer unas cositas bastante interesantes. ¿Para qué se usa esto? Para, yo por ejemplo lo puedo usar para hacer a alguien más delgado. Pues obviamente. No sé si han visto esos como errores de Photoshop que por ejemplo hacen a alguien como le hacen las nalgas grandes pero la puerta o el fondo queda también distorsionado. Sí, Es pues total. es por un mal manejo de estas herramientas. Porque uno pues... Pero hay una cosa, es que yo creo que me vi Photoshop ahí en clase de fotos con una cosa digital, de medios digitales, había una herramienta que era como si fuera que uno pinta encima, como para evitar que pase eso. Sí, es esta. Como que tú pasas un colorcito y digamos hacer que la puerta no se distorsione, sino solamente, no sé, te crezca la nalga, pero la puerta se quede recta, Sí, creo. es esta. Esta de acá. Tiene el mismo filtro de licuado, pero le decimos vamos a congelar una parte. Entonces yo le digo congele esto y él volvemos a nuestro, lo que vimos la vez pasada, la máscara. Él nos hace una máscara, esto se congela y el resto se licúa. Entonces queda eso quieto y el resto pues puede pasar lo que sea, pero el coso queda ahí quieto. Es con esta herramienta de acá. Ok. Y yo después le digo ok y miren que pues, esto quedó quieto y el resto pues ahí entró en un caos. Porque entonces dupliqué la capa porque los efectos no, digamos, solo funcionan con el método destructivo, o sea, solo se aplican directamente a la imagen. Entonces por eso fue clave pues tener la original ahí, ¿sí? Hacerla duplicada. Volvamos a ver ese filtro de licuar, incluso en la misma filtro licuar. Pues a mí me parece bastante útil para muchas cosas. Acá, pues, no hay caras. Pues digamos, él a veces detecta las caras y le ayuda a uno como a ver si... teníamos una foto de la vez pasada, ¿no? Transformaciones. Teníamos una foto donde hayan caras. Editadas. Voy a poner una foto aquí de una niña que me acuerdo que usamos para hacerla. No la encuentro. Aquí está. Voy a decirle a esta capa que, bueno, acá miremos una cosita que vamos a repetir después cuando vayamos a editar fotos, pero yo puedo, esta imagen no está rasterizada. ¿Cómo lo sé? Porque me sale este icono. Entonces si yo a una imagen que no está rasterizada le intento aplicar un filtro, sí me dejó. Generalmente no deja,
pero entonces uno tendría que hacerle simplemente doble clic y ahí sí intentar hacérselo. Pero bueno, ahí me dejó de una. Entonces, pues bien. Filtro y démosle licuar. Entonces fíjense que como aquí ya hay una cara, él ya me la detectó. Me dice, ah, está la nariz y yo puedo como empezar a moverla. Esto lo vamos a ver como bien un poquito más adelante cuando estemos editando las fotos, pero uno puede como hacer ciertas modificaciones más pues como a las mismas caras y él y como que inteligentemente nos pues detecta ciertas zonas y trata de no hacerlo tan pues, pues como que fíjense que por ejemplo los bordes él los modifica pero como que fusiona un poquito para que no se note tan extraño. Sí, acá uno puede cambiar un poco de cosas. Este menú lo vamos a ver bien con las caras, pero pues quería como introducirlo ahí como el ojo derecho, el ojo izquierdo. Es bien, pues a mí me parece muy divertido. A veces uno puede como, como perderse como mucho, pero entonces por eso es que hay que duplicar la capa antes. En este caso, como es un filtro inteligente, llegó y lo puso como capa de ajuste. Lo vamos acá para ver otro tipo de filtros. Entonces voy a seguir aquí parado. Voy a decirle filtro. Y miremos ahora sí estos filtros de esta galería de filtros. Entonces la galería de filtros nos va a mostrar. Aquí yo cambio en esta esquina de abajo la escala como para poder ver toda la imagen. Y voy a tener una serie de filtros que son como unas capas que van a aplicársele encima o efectos que se le van a aplicar encima a la imagen. Estos efectos es clave, van a depender de los colores que tengamos acá seleccionados. Entonces yo le digo, este quiero que sea el color principal y el de abajo quiero que sea este, como para hacerlo todo exagerado. Volvamos filtro y menú de filtros, galería de filtros, perdón. Neón. Entonces me deja lo de abajo. Yo quiero darle un brillo de cualquier color, de uno rosado. Y uno puede empezar a modificarlos. Yo esto, digamos, siempre lo muestro muy rápido porque generalmente la gente se emociona mucho poniendo filtros y pues no, eso se nota y se ve como raro. Entonces yo uso bastantes filtros para cositas muy sutiles. Entonces, por ejemplo, que quiero arreglar una cosita, una ventana que está ahí rara, entonces le pongo algún filtro de estos, ¿sí? Como para que no, para que se modifique un poquito cómo se están fusionando los píxeles. Pero no recomiendo coger una imagen y ponerle los filtros, porque pues se nota. O sea, pues esto no es algo, o sea, uno le puede aquí bajar como la intensidad y como las formas, pero siempre se va a notar que tiene un filtro de estos. Si Entonces, pues, uno enmascara, aplica solo a la máscara estos filtros. depende de cómo esté hecha la máscara. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ahí me quedó ahí puesto todo. Si yo hago la selección y vengo a hacer el filtro, ahí sí me funciona. ¿Sí? Porque solo coge a esa selección. Pues no lo hice. Filtro. Galería, filtros. Entonces sí, claro, esa pregunta es clave. Entonces de decirle, ok, ¿sí? Ahí quedó solo esa selección. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo podría, si yo hago, qué sé yo, vamos a otra selección. Ok, no seleccioné nada. Bueno, sí. Ahí seleccioné algo. Fíjense que esta la voy a duplicar. Esta capa, por si acaso. Y si yo le digo, hágame una máscara, apaguémosla. Él ya me crea la máscara
ahí, pero yo no estoy viendo lo de atrás. Entonces, el filtro se va a aplicar a toda la capa, pero solo nos va a mostrar una parte. Entonces, digámosle acá, filtro, galería de filtros. Ah, vea, ahí por ejemplo me paré, la embarré porque estaba parado en la máscara. Tengo que pararme en la capa. Filtro, galería de filtros, ahora sí. Queda ahí. Y solo se ve eso. ¿Sí? O sea, el filtro lo aplicó a toda la capa, pero solo estoy viendo el pedacito que no. Entonces siempre hay que duplicarla. ¿Sí? ¿O fue como confusa la...? No, sí, claro. Muy bien. Entonces sí, hay que siempre, digamos, seleccionar en dónde yo quiero aplicarle el filtro para, pues para que no se me dañe todo. Y yo siempre, esto, pues ya es de acostumbrarme, siempre duplico la capa antes, por, pues sí, por pura paranoia para que no se me dañe. Entonces estos filtros pues explórenlos, pues son chéveres, eh, hay unos que son bastante pues fuertes, digamos, como que modifican la imagen como violentamente, eh, pero hay unos que pues son como más útiles. Este por ejemplo de vidrio yo lo uso un montón para pues como para generar esa sensación de que algo está detrás de un vidrio. Esto pues se usa, yo lo uso sí, para editar cositas, pero pues en detalles, nunca recomiendo usar un filtro en toda la imagen porque no sé, no se ve bien. Um, Estos de Sketch funcionan y fíjense que hay que ponerle, acuérdense que el color principal era el verde y el de fondo el, el naranja. Entonces, si yo lo tengo, por ejemplo, fotocopia, que es uno que también utilizo harto como a veces para ver como dónde están ciertas cosas, pues es mejor usarlo, buscar que tengamos acá blanco y negro. Si acá está blanco y negro, pues el filtro se va a aplicar de otro modo. Fíjense que le voy a decir acá, duplicar capa. Y voy al filtro, galería de filtros. Y el blanco y negro, pues acá se aplica distinto. ¿Sí ven? O sea, como en la fotocopia, pues es el mismo filtro, pero al tener colores distintos, el resultado pues va a ser diferente. Yo, por ejemplo, este filtro, este de fotocopia, a veces lo uso, le digo OK, con el fin, por ejemplo, de resaltar algunas cosas. Entonces le digo acá, bueno, listo, pero entonces multiplíquese, ¿sí ve? O sea, tengo el filtro acá, como tengo la capa de abajo, que está normal, simplemente le digo acá, bueno, pero cámbiese acá, multiplíquese, como para resaltar las líneas negras, le bajo la opacidad y después puedo borrar ciertas partes que no me interesan. Entonces me paro sobre la capa directamente, busco el borrador y borro como lugares que no quiero como resaltar. ¿Sí? Como que es la manera, por ejemplo, como yo los uso. Hay gente que es mucho más... o pues depende de lo que uno necesite, pues como que es más arriesgado como en ese uso, como en esa... o la estética que uno quiera darle, pues depende también lo que uno le pidan. Pues como que los filtros sirven para unas cosas. No, si ven que ahí se volvió súper sutil, como en las ventanas casi no se ven, pero si yo lo borro, pues sí va a haber un cambio grande. Después, este menú de filtros estaría chévere, como que le dediquen, uno se puede ahí como engomar y de hecho pues hay mucha gente que edita a punta de darle filtros. Y obviamente la idea es que no quedarse con solo el filtro, sino mezclarlo con los modos de fusión.
Entonces la idea es que podamos, pues que ustedes puedan explorar ese menú de filtros. Duplicar capa. Acuérdense siempre duplicar la capa. Y pues esta galería de filtros, la próxima, por ejemplo, estos dos que son filtros, por ejemplo, estos tres, perdón, corrección de lente, cámara RAW y gran angular adaptativo, pues los vamos a ver después. Mm, este licuar pues lo vimos hoy, pero igual también después vamos a verlo como cuando tengamos que editar una foto de una persona, lo vamos a ver bien. El de 3D yo casi no los uso, son como un poquito más complejos cuando uno tiene que colorizar, sí, o texturizar como modelos 3D. Ahí vienen muy bien. Este de ¿cómo se? Desenfoque, los desenfoques los vamos a ver, pero también la próxima clase como más a profundidad. Y distorsionar esta a mí no me gusta, entonces casi siempre uso es ¿cómo se llama? No, no, el licuar, porque me parece que eso permiten hacer cosas más puntuales, pero pues igual exploren. El ruido lo vamos a ver y algunos de estos también, pero ya como en cositas específicas, que estoy seguro que, digamos, es muy bonito ver cómo funcionan pues digamos, si yo por ejemplo pongo acá eh, añadir ruido, pues lo que él me hace es ponerme una capa encima de ruido, ¿sí? de, sí, de grano de ruido ahí, pero pues ya veremos, o sea, yo prefiero verlos como en acción, como los vamos a aplicar. Pero lo que sí les voy a pedir que hagan es como que exploren en esta semana el, esta galería de filtros. ¿Listo? Y los otros no se preocupen que los vamos a ver la próxima bien. Salud. Gracias. ¿Listo? Pues digamos que por hoy sería eso, sí, pues que alcanzamos ahí a meter los filtros que quería para que la próxima clase también va a ser, para que no sea tan pesada, pero para que ya tengamos idea de cómo funcionan los filtros. Lo que hace es poner una capa encima y como modificar la imagen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud? No. No, ninguna por ahora. Listo. Bueno, nada, entonces pues, sí, porfa, traten de dedicarle un ratico ahí como a jugar con los filtros y pues en últimas piensen que esto pues son imágenes como hay que no, pues si duplican la capa no se va a perder la imagen, no se va a dañar y sí pueden como llegar a resultados pues pues interesantes, hay cosas ahí como fíjense esto es como que abstrae un poquito la cosa y tiene eh, diferentes formas de aplicarse. Pues como que échenle un ojo, miren, por ejemplo, este de acuarela es como chistosito, pues porque así no es la acuarela, pero, qué sé yo, como que a veces uno puede utilizar este filtro y después pasarle unos pinceles como para dar ciertos efectos. Entonces como que también hay que empezar a, a combinar las herramientas. Como poner filtro y después poner otra capa y ahí se ponen pinceles y después se fusionan de alguna forma. Ya ahí lo que viene es como la práctica de empezar a mezclar y combinar las cosas. Pero entonces pues eso no se logra si uno no le dedica, como uno no sabe más o menos cómo va a actuar mm, cada filtro. Entonces dedíquenle un rato ahí como, por lo menos así no sea aplicárselo, a ver qué es lo que está haciendo cada uno.
¿Listo? Y pues ya, pues por hoy eso. Espero, pues digamos, igual, si esta semana tienen dudas o lo que sea, me escriben. El sábado pues es la misma clase, o sea, vamos en la misma sesión de los sábados, entonces también podrían conectarse ahí por si tienen dudas o lo que sea. Listo, Rafael, muchas gracias.